qué difícil es presentar a una persona que hace tantas cosas y todas las hace bien, y sobre todo en poco tiempo. Carlos Tanón empezó a escribir poesía cuando tenía 12 o 13 años a partir de las canciones que escuchaba en la radio. De ahí, quizá por eso, entendemos la importancia que tiene la música en su vida y en su obra. Ha sido letrista de varios grupos, de artistas como Loquillo, ha tenido su propio grupo. Publicó su primer poemario a los 22, El sabor de tu boca borracha. Estudió Derecho, pero no por vocación, sino porque le gustaba una chica. Ejerció de abogado penalista durante 13 años hasta que lo dejó para dedicarse de lleno a la escritura y después llegaron los reconocimientos de novela negra, las traducciones a otros idiomas. Carlos es además juez y parte del oficio porque, aparte de poeta y novelista, es crítico musical y literario, articulista y comisario del Festival BC Negra desde hace 7 años. En 2019 resucitó al mítico inspector Pepe Carballo, que además de investigar sucesos, le gustaba mucho la cocina. Y hablando de ello unos días antes de venir a Valladolid, me confesó, pero Dolores y César, ¿por qué no me invitaron a Valladolid, literatura y música, y me han invitado al de gastronomía, que yo cocino fatal? Pero bueno, le han invitado porque tiene un don con la palabra. Su último libro publicado ha sido Trizas, un poemario. En unos meses se va a reeditar una de sus últimas novelas, Taxi, y además tiene otra preparada, tiene otra en cocina. Pero mejor que de todo esto nos hable él. Por favor, recibimos en el escenario con un fuerte aplauso a Carlos Tanón. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes en un castillo? Porque un escritor, no sé si esto le resulta muy evocador, si se te ha ocurrido ya alguna historia. Bueno, más que nada impresionado y a punto de dimitir como comisario de BC Negra por humillación absoluta. Pero nada, muy contento y la verdad es que es un entorno increíble. Bueno, pues toma asiento y vamos a charlar un ratito a que te descubran. Muy bien. Quienes nos acompañan en Valladolid. Sabéis que después, al acabar la charla, podéis preguntar lo que queráis y que también va a haber firma de libros, así que aprovechad que Carlos va a poder dedicaros unos minutitos. Te he escuchado decir que el escritor es un ser abollado. ¿Qué golpe te llevó a ti a la escritura? Bueno, básicamente yo creo que lo que lleva a querer encerrarte, escribir, dar tu versión de las cosas, viene derivado de que no has sido el más guapo, ni el más fuerte, ni el que le iba mejor, ¿no? En la infancia y que eso no, han conformado una manera de situación de resistencia que luego cuando tú tienes la posibilidad de expresarlo, vas allí. Es decir, me resulta muy sencillo la idea del escritor que se dedica a contar historias porque le gusta explicar historias a la gente. Yo creo que todos, en cierta manera, lo que hacemos es tratar de entendernos, entender el mundo, pero a su vez a partir de una serie de traumas o de hechos que te han afectado, o carencias o cosas, ¿no? Y entonces yo defiendo mucho los seres abollados en este sentido, ¿no? Tienes que estar en guerra con algo o tienes que intentar arreglar algo o entender algo en el mundo de la ficción como un reflejo de lo que no has podido arreglar en tu vida, quizás. ¿Y tú crees que en el fondo parte de lo que escribes, ya sean novelas o ya sean poemas, parten de ese mismo territorio, de esas emociones de la infancia, de la adolescencia, que es quizá cuando pasa más esto que nos estás comentando? Sí. Creo que Barry lo dijo, pero Ana María Matute también dijo que a partir de los 7 años no pasa nada interesante, ¿no? En la vida de la gente. Yo creo que es así. Bueno, es una época de formación, de primeras veces, de lo que influye en ti la familia, la ciudad, el barrio, las cosas que te van sucediendo. Yo creo que eso van conformando una personalidad. Tú intentas adaptarte a la tribu, adaptarte un poco a lo que te ha tocado, a veces para intentar escapar o porque realmente donde estás tú quieres irte, no te sientes aceptado o aspiras a algo más. Todo eso yo creo que es el mito fundacional está ahí, ¿no? Las primeras lecturas, no sé, yo por ejemplo a mí no me gustaba leer, ¿no? Hasta que
mi padre me regalaba cosas y no me gustaban hasta que leí Los Tres Mosqueteros. Entonces seguí sin que me gustara leer, pero me gustaban Los Tres Mosqueteros. Y a veces pienso que todos mis libros son Los Tres Mosqueteros, una y otra vez, o sea, le vas dando vueltas, ¿no? ¿Por qué Los Tres Mosqueteros? Porque esa historia de amistad, de traición, de espadachines, yo qué sé, ¿no? El chico que viene de provincias, que se burlan de él. ¿Por qué eso te impacta y no te impacta, pues, yo qué sé, otro tipo de novela? Bueno, eso está, yo creo que está muy relacionado con los abollamientos y con los golpes, ¿no? ¿Por qué esa historia en concreto te flipa? ¿Por qué esa historia te revienta la cabeza? Y porque hay un momento en el que dices, yo voy a escribir Los Tres Mosqueteros, que seguro que es un libro que no ha leído mucha gente y Una idea nueva. Una idea nueva, exacto. Esto de Los Tres Mosqueteros, tienes tu última novela antes de esta nueva, que ahora después hablaremos de ella, Love Song, habla de tres mosqueteros. Bueno, no son mosqueteros, son músicos en decadencia que hacen una gira muy atípica, pero habla de eso, de la amistad, del poder de la amistad ahí, ¿no? Sí. Incluso de la fuerza de la amistad que se equipara un poco al amor. Sí, es verdad, me he descubierto yo mismo Los Tres Mosqueteros. Sí, el 3 siempre es un número muy importante para las relaciones. Sí, el Love Song parte del hecho de quería conformar un trío de amor, pero que no fuese un trío de amor erótico, en el sentido que es un matrimonio y es un amigo, el mejor amigo de los dos. Y me gustaba mucho la idea de explorar que con cada uno de los dos, este amigo, que es Cowboy, tiene una relación especial y los otros no entran, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa idea. También es una idea que es muy potente cuando eres adolescente. O sea, tú cuando eres adolescente a tus amigos no los traicionas. Tus amigos son como algo que va más allá, que tampoco entiendes mucho, tampoco intelectualizas mucho. O sea, tú lo sientes así, no fallas a tus amigos, no... Y entonces me parece que es una fuerza muy potente el amor, en este sentido, con la amistad, ¿no? Y bueno, me gusta darse cuenta de eso. También hay veces que el amor y la amistad y la camaradería nacen en situaciones absolutamente dantescas o muy carenciales. Es decir, a mí... durante muchos años, yo trabajé de abogado y una de las cosas que más me sorprendió fue los lazos tan fuertes que se crean en situaciones muy complicadas. Cuando al revés, nosotros que no tenemos esas relaciones tan complicadas, nuestros lazos a veces son leves, claro. Es decir, no vas a ver a tu madre en 3 meses porque tienes otras cosas que hacer más importantes, como jugar a pádel, por ejemplo, ¿no? O 1000 cosas. En cambio, la carencia de muchas cosas y la situación un poco desesperada de vivir el presente inmediato hace que se crearan lazos muy fuertes, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un aspecto de las relaciones que siempre me ha interesado. Surgen de la necesidad, quizá, ¿no? Sí, pero también surten de una especie de intuición, de dónde está, o sea, ¿de dónde está la intensidad de la vida? La intensidad de la vida nace de una pulsión intuitiva, de por qué te enamoras de alguien. No puedes evitarlo. ¿Por qué estudias Derecho? Exacto, eso fue una gran pregunta. Sí, bueno, No te quería poner el compromiso. No pasa nada, no. Bueno, es un mundo antes de Internet. Conocí a una chica, me había matriculado en periodismo y conocí a una chica en verano. La chica no me hacía caso, pero pensé, bueno, sabía que hacía Derecho y pensé, bueno, pues si voy a la Facultad de Derecho tendré cosas que hablar con ella y tal. Lo que pasa es que me equivoqué y ella iba por la tarde y yo por la mañana, pero bueno. Lo de los seres abollados también va por ahí y tal. La de veces que me quedé a comer La de horas que echaste, dirían tus padres, este se lo está tomando en serio. Sí, va a la biblioteca todas las tardes, sí. Bueno, me costó mi tiempo, pero bueno, al final la carrera fue un desastre, no me gustó nada. La chica sí que me gustó, bueno, me casé con ella, o sea que... ¡Oh! Que volviendo al tema de la abogacía, para no ponernos así tan ñoños, algunas de las personas, al ser abogado penalista que has conocido, que has trabajado
te han influido después o te han ayudado a componer personajes o a entender a ciertos personajes escribiendo la novela que escribes, que si no quizá a lo mejor te hubiese costado más meterte en sus zapatos? Sí, o sea, sobre todo como espejo deformante de nosotros, ¿no? Es decir, no, o sea, me molesta mucho el romanticismo absurdo de decir, no, o sea, qué bien, ¿no? O sea, qué bien ser pertenecer a los Sopranos, ¿no? Que como, o sea, no, es una mierda. Es decir, la delincuencia, el vivir la necesidad, es una situación muy... O sea, no hay nada romántico en todo eso. Lo que sí que es verdad es que te sorprende muchas cosas. Por ejemplo, lo que antes comentaba del presente inmediato. O sea, la gente que vive hoy. O sea, que no hay futuro, no hay planes, no estás pensando qué harás la semana que viene o qué harás mañana o el dinero que te llegará. No, o sea, el presente inmediato. Tú te levantas y tienes 15 euros y sabes que tienes que sobrevivir y todo eso. Y entonces eso sí que me sirvió un poco para dar una vuelta de tuerca a la hora de ver los personajes. Luego también lo importante que es saber comunicarnos y hablarnos y explicarnos, porque muchas veces la violencia acaba siendo el único lenguaje, porque no saben explicar qué pasa, no saben cómo gestionar un conflicto o cómo gestionar una situación, y la violencia es un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, todas esas cosas y la complejidad de las relaciones, ¿no? O sea, puedes estar enamorado de alguien que te está maltratando, hay millones de variaciones que quizás desde nuestras vidas más cómodas y más positivas pues no vivimos y no las sabemos descifrar. ¿Esa toma de conciencia de la hora y de la inmediatez te ayudó a tomar la decisión de decir, bueno, ahora me dedico a la escritura? Bueno, yo solo quería ser escritor desde siempre. O sea, desde siempre, desde los Tres Mosqueteros, que yo quería ser escritor desde siempre. Entonces yo hice Derecho, no quise hacer Filología porque pensé que me iban a impedir disfrutar de los libros, porque pensé, tanto estudiar con el microscopio de los libros, acabas odiándolos. Entonces, siempre intenté dedicarme a escribir. Empecé a publicar poesía y el primer libro tuvo una cierta repercusión y pensé, bueno, esto ya está. Ya está, ahora pues voy a dedicarme a vivir aquí. Voy a ser poeta. Claro, y entonces pasaron tropocientos años que no pasó nada, ¿no? O sea, yo me pasé yo publiqué en el 22, con 22 años, pero me pasé 20 años para que me publicaran una novela. O sea, yo tuve una gente que me despidió porque era el único autor suyo que no había colocado nunca una novela. Entonces, bueno, yo sí que intentaba dejar de ser abogado y ser escritor, pero el mundo parecía que no, de momento no me lo tenía en cuenta. Cuando vi la posibilidad, cuando vi pues bueno, que podía vivir de escribir, no solo de las novelas, sino de trabajar en periódicos, de radio y todo esto, pues me dediqué a lo que me gustaba, que es mi vocación, y a lo que disfrutaba. También porque quería ser feliz. Y también porque hay un momento en el cual, antes César comentaba algo así, hay un proceso de autoexigencia tuya, es decir, tú en cada novela no quieres repetirte, le quieres dedicar más tiempo, tienes una cierta ambición y eso necesita una dedicación absoluta. El problema son nuestras familias siempre, o sea, que son como personajes que pasan por ahí por tu vida y dices, parece que es mi hijo, ¿no? O sea, porque tú en el fondo quieres que todo el mundo te deje en paz a escribir la novela, ¿no? Entonces, yo creo que llegó un momento que yo si quería dar la mejor versión de lo que yo podía dar, tenía que dedicarle al tiempo. Y luego pasó una cosa. Teníamos un juicio, una abogada y yo, de una chorrada, unos chavales que habían robado unos ordenadores de la universidad, ¿vale? Y cada uno llevaba un chaval de estos. Y entonces yo me preparé el juicio, pues bueno, de aquella manera porque estaba con la novela, no sé qué. Entonces la otra abogada me dijo, que me he acordado por la huella, me dijo, ¿te has fijado que solo coinciden 5 puntos de la huella? Y pensé, ni puta idea. O sea, vamos, me lo he preparado yo. Sí, perfecto, pues nada. Entonces me di cuenta, este chaval se merece un abogado de verdad. No el pingajo este que está ahí con la novela, que si tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, también me di cuenta de que aunque hubiera robado el ordenador, porque lo había robado,
se merecía un abogado de verdad y no un fantoche. Después has ido a esta historia, ¿la has acoplado en alguna...? No, eso es una cosa que he guardado para Pero podría ser, Valladolid. Podría ser. Totalmente. El ladrón de ordenadores. Exacto. Que antes hablabas de cuánto te había influenciado Tres Mosqueteros, los Tres Mosqueteros. Yo empezaba presentándote diciendo la importancia que tiene la música en tu obra y en tu vida. Y no sé si la música, aparte de descubrirte canciones y evocarte ideas, también te ha descubierto libros que después te hayan marcado, te hayan ido introduciendo en este oficio, en esta pasión. Sí, la música para mí, o sea, yo noto, o sea, yo considero que la literatura siempre es música. O sea, de hecho nos gusta un escritor o escritora por cómo suena, por cómo ha construido, por cómo ha construido las páginas, por el tempo, por el ritmo. En realidad nos da igual lo que nos estén explicando. Leonardo Padura, si me explica que baja abajo a comprar un litro de leche y lo sube, lo voy a leer por cómo me lo va a explicar. Y eso quiere decir que me suena bien. Entonces, la música para mí es muy importante porque yo empecé escribiendo, pues esto, imaginando qué decían las canciones, pillando ese ritmo, gustándome también esa mitología. O sea, yo cuando era pequeño, los poetas oficiales, que no quiero decir que sean malos poetas, que eran muy buenos poetas, ¿no? Pero los poetas oficiales que salían en la tele eran Antonio Gala y Gloria Fuertes. Y luego igual salían tocando los Tequila y yo pensaba, hombre, como poetas prefiero los Tequila que Gloria Fuertes y Antonio Gala. O sea, como personajes no me parecían muy míticos, ¿no? Y entonces, bueno, también había una mitología de lo que representaba el romanticismo del cantautor electrificado, de lo que podías decir con las letras, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí saqué una manera de explicar, ¿no? Una manera de no perder la electricidad que para mí ha sido importante. Y sobre todo también me gustan mucho las canciones pop, las canciones rock o cualquier tipo de género, porque persigue una cosa que me gusta mucho en la literatura, que es el intento de hacer alta cultura popular. Es decir, hacer algo para llegar al máximo público posible, pero con un nivel. O sea, tú puedes coger una canción pop y hacer una cosa importante, ¿no? Y entonces eso me interesaba. Y luego lo que también que me he ido un poco por las ramas, yo qué sé, yo por ejemplo, había una canción de Police que hablaba de un viejo profesor como una novela de Nabokov, y yo pensé, no tenían mis padres literatura rusa, no era su tema, entonces nada, yo pensé, ¿quién es Nabokov? Me compré Lolita, flipé, y de Lolita sabía que había una película de Kubrick y yo no había conocido. Entonces me encanta esos senderos que tiene el arte popular y las canciones. Hay muchas canciones que tienen títulos que son novelas. Me parece que es muy... Hay grupos que tienen nombre de escritores o de novelas. Me parece que hay como una especie de sendero de lo circular, cultural, casi, sí, ¿no? que no pasa por matricularte en filología alemana, ¿no? Que me parece muy bien, pero quiero decirte que igual me gusta la cultura que está viva, que no está en un museo, sino que está en las calles, ¿no? En las radios o en la manera de explicar historias. ¿Y qué diferencia has encontrado o hay para ti a la hora de escribir los versos de una canción, un poema o una novela? Porque al final, si estás tan preocupado por la musicalidad... Bueno, esa es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. La poesía parte de una manera de correr el velo de algo que estaba ahí y no veías, de un chispazo, ¿no? Son como bolas de billar que suenan y entonces tienes un primer verso y además hay total libertad de seguir la bola por donde quieras, ¿no? Un poco como el conejo blanco de Alicia, ¿no? Las canciones, generalmente cuando yo he trabajado canciones ha sido sabiendo que las iba a cantar, ¿no? Y entonces tú ya tienes idea de que hay gente que puede cantar una cosa y no, entonces tienes claro que tienes que plantear una cuestión, la tienes que resolver, tiene que jugar con la exaltación, tienes que saber que tú eres un instrumento, o sea, eres una parte de un instrumento muy potente que es la música, ¿no? Entonces vas un poco más cara a barraca. Y la novela para mí,
o sea, los 20 años que estuve intentando publicar novelas adolecían del problema de un poeta escribiendo novelas, que siempre queremos que todas las páginas sean intensas y terroríficas, ¿no? Y entonces yo creo que la novela tiene mucho trabajo de albañil, de carpintero. En la novela es muy importante el sentido común, que las paredes no se te caigan, que no se te desmesure, que no te crezca más de un lado o de otro, la idea de entretener. Y una vez haces eso, es como tener, mira que ya hacemos gastronomía, es como tener la base de un pastel. Tú tienes que poner lo literario para subir un poco el soufflé, y lo literario significa trabajar con las palabras, trabajar con lo musical, ¿no? Yo hay un ejemplo que siempre pongo, que si yo digo, por ejemplo, que somos mortales, pues vale, pues le diréis, muy bien, Carlos, pues ya te puedes ir para casa. Pero sin embargo, si por ejemplo yo digo que la vida mata o que la vida es una asesina, ya estoy diciendo lo mismo, pero estoy haciendo otra cosa. Estoy levantando, la gallina ya no es una gallina que echa a volar, sino que es esto. Y entonces, no sé, por ejemplo, hay una canción que yo conocí por Camarón que dice que Dios cuando naces te condena a muerte. Y entonces ya es boom. O sea, ya está, joder, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto de la palabra? O sea, hemos dicho lo mismo todo el rato, pero hay un momento en el cual ya no es una gallina, sino que es un águila, ¿no? Entonces, yo creo que en eso consiste, intentar la novela que funcione, que sea un reloj que dé las horas, o sea, que no sea un reloj precioso, pero que no dé las horas, y si puedes levantar el vuelo y que los personajes tengan sentido, las acciones tengan sentido, quieras decir algo. Yo también pienso que en la novela los buenos novelistas no suelen ser personas muy inteligentes. O sea, quiero decirte que tú tienes que explicar una historia, no tienes que hacer una tesis ni decir voy a hablar sobre el cambio climático y haré una novela en la que Dios... No, tú explicas una historia, la sabes explicar bien, no haces una tesis, no intentas convencer a nadie, sino que explicas una historia e inconscientemente estás comunicando algo. Si eres excesivamente inteligente y quieres dar una verdad al mundo, lo que haces es un tostón, ¿no? O sea, haz un ensayo, o una tesis, o no hagas nada. Pero quiero decirte, pero si quieres explicar una novela que me entretenga, bueno, pues me tienes que entretener, ese es el pacto un poco. Yo te he leído, te he escuchado, que tiene que ver con esto que estás diciendo, que la diferencia entre escribir o redactar está en la poesía. Exacto, sí, es eso. Es decir, hay escritores que redactan bien, pero que no saben escribir. Y yo creo que la idea de escribir es el trabajo que haces con la poética. Que la poética no significa utilizar palabras bonitas o 4 sinónimos, sino hacer algo con las palabras. O sea, Cortázar decía que escribir es explicar una historia, pero tener un anzuelo entre las líneas, y hay un momento que lo que te está explicando pescas algo. O sea, bueno, cuando leemos un libro estamos leyendo lo que nos están explicando, pero estamos también entendiendo otra Leyendo cosa. entre líneas, ¿no? Claro, entonces, si haces eso, es que es literatura para mí. Si no, estás redactando. Estás redactando y te están, bueno, pues mira, tienes que comprar 1 litro de leche, 2 de harina, cierra la puerta al salir. Vale, entonces hay muchas novelas que son manual de instrucciones de una lavadora. Y entonces, bueno, bien, pero eso no es literatura para mí. Aquí sale la faceta de crítico literario. Sí, de borde también. Oye, ¿y la poesía te permite esas licencias que quizá no te permite la novela negra, que, bueno, no sé si exactamente haces novela negra, pero más o menos estás incluido ahí y has recibido premios por ello, que, claro, si tienes que estar más pendiente a lo mejor de esa historia o de que cuadren ciertas investigaciones, tienes que ser más riguroso y la poesía te permite mucha más libertad, ¿no? Sí, yo hago novela de ambiente, novela de personajes. Yo he hecho una novela policial más o menos estructurada en el sentido, o sea, no se me da especialmente bien montar una bomba de relojería, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi segunda novela, Tarde, Mal y Nunca, mi idea era que entraban en el bar 2 amigos y uno mataba a otro, ¿no? Y entonces un poco la novela iba hacia atrás a ver por qué esos 2 amigos, por qué tal y cual. Y entonces me acuerdo que
o sea, yo había publicado una novela y se lo pregunté a Andreu Martín, ¿no? Le dije, mira, pues es que yo no sé de pistolas, pero ¿cómo podía matar a una pistola? Y dice, bueno, pero ¿quieres una pistola o un revólver? Y yo, ¿no es lo mismo? Yo, una pistola, ya, pero de fabricación soviética o checa. Y yo, ¿pero tiene retroceso? Bueno, ¿qué hice? Pues lo mató con un martillo. O sea, no voy a perder ni 10 minutos. O sea, no voy a perder ni 10 minutos en saber si es un revólver checo para que además un lector diga, perdona, en ese año no se fabricaron, ¿no? Siempre hay alguien que está pendiente de si llovía o no llovía ese día, ¿no? Entonces, yo intento hacer esas cosas fáciles y me complico la vida en las relaciones de los personajes, ¿no? Y sí que es verdad, yo tengo una mirada negra, un poco una mirada desesperanzada de las relaciones en las novelas. Y entonces eso sí que me da un poco el sello en muchas de las cosas que he hecho de novela negra. Novela policial he hecho una, pero bueno, es verdad que cuando tienes que hacer una novela policial tienes que tener en cuenta muchas cosas, es decir, no puedes hacer fácil ni defraudar al lector, pero tampoco ser... O sea, me molestan mucho las típicas novelas, no, dejó la carta encima de la mesa. Y en el siguiente capítulo, como había dejado la carta encima de la mesa, o sea, me molesta mucho ese tipo de proyectos que tratan al lector como una especie de persona incapaz, ¿no? Entonces, bueno, son complejas y yo las valoro mucho cuando están bien hechas. Estas dificultades que has tenido con el revólver y la pistola... ¿Se parecen a las dificultades que has tenido cuando te encargan resucitar a Pepe Carballo, que claro, le gusta mucho la cocina, le hace recetas, Biscuter también cocina bien y de repente tú, como me confesabas el otro día, dices, si yo soy un desastre en la cocina. Entonces, cuando te planteas eso, ¿cómo te tomas el reto de la gastronomía? Bueno, fatal, porque, o sea, yo como lector cuando leía las novelas de Carballo me saltaban las recetas. O sea, iba a investigar y dice, no, empezó a hacer una lubina. Pensaba, hostia puta, una lubina ahora. Si tienes el muerto ahí y tal, ¿no? Entonces yo me lo saltaba y cuando veía ya que estaba a punto de cocción, pues entonces digo, bueno, ya seguimos con la novela. Y entonces cuando me proponen el tema, yo digo, no va a cocinar. O sea, entre las cosas súper modernas, nuevas. Y entonces me reuní con Planeta. O sea, que yo pensaba que me iba a reunir con una persona y fui a la agencia de los derechos. Entonces me llevaron a un despacho, abrí y habían como 15 personas. Y yo no tenía nada de la novela, nada. O sea, nada. O sea, tenía una cosa, que quería escribirla en primera persona. Y entonces me dijeron, no, está el de marketing, está el Pepito y tal y cual, toda esta gente y tal. Estamos esperando a ver que nos expliques la novela. Y yo, hostia puta. Y yo entonces dije, bueno, quiero que sea primera persona. Me dijeron, vale. Quiero que tenga, o sea, que no tenga la edad que tendría, porque entonces tendría ya casi 90 años, que podía haber escrito Carballo en el geriátrico o algo así. Y entonces dije, no, voy a hacer que el personaje existiera y que en cierta manera inspirara a Vázquez Montalbán, porque él en un semanario que era Interview ya le había hecho eso. Él ya había hecho que Carballo era su vecino y entonces, bueno, estaba ahí. También dije, Charo. Dije, no hay Charo. No, porque era su amante prostituta, yo no sabía gestionar eso. Yo, no sé, una amante prostituta que no le dices deja la carrera y quédate conmigo, yo no lo entendía, yo soy un romántico. Y entonces dije eso, no sé qué más dije, bueno, no sé, y dije, y no va a cocinar. Entonces a todos me dijeron que sí, pero cuando dije eso me dijeron, chaval, tenemos 500 libros de recetas de Carballo, o sea, ahora no vas a venir tú y tal. Y entonces dije, bueno, pues sí, cocinará. Y entonces, o sea, han dicho que escribo bien, no que sea íntegro, o sea. Y entonces pensé, bueno, pues va a cocinar, pero no lo va a disfrutar. Entonces en el libro él tiene un problema de estómago y no puede comer. Ha sido tu venganza, pues esa fue tu venganza. Exacto, o sea, dice, bueno, o sea, me habéis dado por aquí, pero estoy por aquí. Entonces él cocina, pero no come porque tiene un problema en el estómago que no se sabe muy bien. Y entonces él cocina y lo tira a la basura, o se lo da al perro, o tiene un perro, y tal.
para redondear, putearlos más, Biscooter se apunta a MasterChef. Entonces Carballo, o sea, lo odia porque MasterChef para él es como la pornografía, ¿no? Cosa que estoy de acuerdo. Y entonces lo odia, o sea, odia a Biscooter porque va a participar en MasterChef. O sea, todo era contra la cocina, lo digo porque me han invitado a mí, no lo sé. Y entonces, pero bueno, lo que intenté es que el personaje, me parece que hay 4 o 5 recetas difuminadas, intenté que era cómo se sentía él, ¿no? Por ejemplo, hay una que es cómo cocinar una anguila, que él se siente como que le persiguen. Luego hay una... Y unos higadillos de ternera, creo. Ese creo que está sacado de Google, no hay mucho misterio, sí. Pues ese. Luego se corrió el rumor de eso, entonces las amigas de mi madre le pasaban recetas. Hay un Wellington que es de una amiga de mi madre que le pasó la receta. Y bueno, no sé, hay 3 o 4 recetas por ahí que no hagáis en vuestra casa. Porque igual, y nada, pero también es verdad que al lado de mi propósito de putear a Carballo, también me di cuenta de lo que significaba. O sea, quiero decirte que en su momento Vázquez Montalbán lo que hizo con esto era darle la vuelta. O sea, tiene algo de paródico el personaje, en el sentido de que los detectives de la tradición anglosajona son gente que comen mal, o los policías comen en un coche un sándwich, se dejan el estómago en whiskies y tal. Y Carballo es muy nuestro. Es decir, vale, el mundo se destruye, muy bien. Son las 2, nos sentamos, comemos. ¿Os acordáis de aquel vídeo de aquel señor que en las Canarias que sale el volcán y la mujer le dice, ¿ha estallado el volcán? Y él le dice, ¿pero hay tiempo para comer? Bueno, pues eso es España. Y entonces me gustaba mucho esa idea de que, muy bien, nos tenemos que sentar, disfrutar de la vida, disfrutar del comer, la reivindicación que él también hace en su momento de la cocina de sus abuelas, de las señoras que en la posguerra, con lo poco que tenían, hacían maravillas. Cocina de aprovechamiento, claro, casi, ¿no? Él también lo reivindica un poco y le da la vuelta, le roba la gastronomía a las clases pudientes, ¿no? O sea, tiene una parte revolucionaria en todo eso. Entonces yo todo eso se lo merezco, pero se lo reconozco, pero bueno, ya está. No saldrá un libro de cocinas, de recetas del Carballo de Carlos Tanón. Del de tuyo, del de problemas Exacto. de identidad. Que, ahora que estamos hablando de Montalbán y de Carballo, Pepe Carballo quemaba libros después de leerlos, así como acto de rebeldía, un poco crítica cultural, entre ellos algunos pues, de Dostoyevsky. En tu versión acaba quemando la Constitución. Tú como crítico literario no sé qué libros quemarías. Hombre, no puedo decirlo muchos. Pero... Bueno, no tienes por qué decir el título si no quieres, no. pero... Moby Dick estaría raquete quemado. No. O sea, yo cuando al principio pensé, hostia, va a ser súper divertido quemar libros. Pero no es divertido. Incluso libros malos, lo de quemar tiene algo nazi que no me lo pasé muy bien. Entonces, al final la Constitución, porque el libro estaba escrito en... Bueno, no sé si os acordáis, en Cataluña hubo una especie de cosa rara hace unos años. ¿Os llegó la noticia aquí? Sí, bueno. Y entonces, alguna vez que abrimos el informativo, así sí, algo nos llegó, ¿no? Algo nos enteramos. Y entonces, el último libro que quema es un poco la Constitución, por aquello que no sé qué político de la República dijo aquello de estoy hasta los huevos de todos nosotros, ¿no? Pues un poco era eso. Pero no es nada divertido quemar libros, incluso libros malos, libros deshonestos, libros baratos, no los leas o darles una patada, pero quemarlos tiene algo muy feo. No disfruté, lo siento. Bueno, Borges decía que es un libro, si no te gustaba, que lo dejases de leer, claro, ¿no? Porque claro, es un placer, pero claro. pasas a otro. Sí, no, además eso te das cuenta de que el tiempo, o sea, te queda poco tiempo siempre y hay libros maravillosos que nunca conocerás, libros que te cambiarán la vida que nunca conocerás. Entonces, cuando un libro no te entra o no es para ti a veces, o sea, a veces son libros, o no tienes la edad, o no es el momento, o no es para ti, no pasa nada, déjalo y
y eso. Y también es verdad, no sé, la experiencia de lector, no hay ningún libro que no me haya gustado algo las 50, 60 primeras páginas y mejore. No, o sea, no es un castigo, o sea, a veces... O sea, yo cuando tengo que leérmelos por obligación me los leo todos hasta el final, ¿no? Pero por placer, si yo con 60, 70 páginas no he conectado, pues no pasa nada, me voy a otro. Y desde que, claro, como tú combinas, antes decía, ¿no? Eres juez y parte. Escribes, pero también escribes críticas literarias. No sé si te has hecho más cariñoso o cuidadoso desde que sabes que tú también te expones, o no, o al revés, tienes como más potestad para valorar lo que está bien, lo que está mal, lo que te emociona, lo que no. Bueno, esa es una pregunta muy buena y además con Leonardo, que también hace de crítico y crítico muy ecuánime, porque a veces ha dado palos gordos a gente importante, que eso es la manera de demostrar que crees en lo que haces. Es complicado, es complicado. Yo defiendo, o sea, hay mucha gente que considera que ser juez y parte no funciona. Yo creo que es mucho mejor que me juzgue un compañero, si me juzga con lealtad, que me juzgue un crítico que no sabemos muy bien qué profesión es, que generalmente es un resentido. Es una persona que no ha podido escribir una novela y que te odia porque tú sí, siendo más inteligente. O un profesor de universidad que tiene 18 tesis pero que no ha conseguido publicar su novela sobre Danton. Y entonces llegas tú con tu novelita de 3 tíos en Barcelona que se drogan y dices, te lo voy a destrozar. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te juzgue un resentido o un escritor que sabe de qué va el oficio? Yo prefiero un escritor. Y además porque hay veces que hay libros que no dan las horas, ¿no? Lo del reloj, pero tú puedes entender la ambición que ha habido en lo que ha intentado el autor o lo que pretendía, o un poco valorar la trayectoria. O sea, joder, a veces somos muy duros con autores porque su 8ª novela es repetitiva. Joder, o sea, lleva 7 novelas que te han gustado. Entonces yo creo que todas esas cosas de cómo funciona el trabajo de una novela, la ilusión que pones y lo que haces, te sirve para entenderlo. Ahora, o sea, a los autores hay una parte que nos pagan con dinero y el resto con vanidad. Entonces, si tú sales a jugar, te expones a que te den un palo y a que te expulsen y a que te hagan una entrada. Entonces, yo creo, a veces he hecho malas críticas, pero con toda la honestidad del mundo. Y yo creo que cuando me las han hecho a mí, si veo esa honestidad... Bueno, sí, si veo esa honestidad, también lo valoro. Así de primeras igual no la ves. O sea, bueno, a los 10 minutos, una vez a los 10 minutos, pero yo creo que eso es interesante. Y yo intento, o sea, no me arrepiento de ninguna crítica, ni buena ni mala. A veces se te calienta la boca, pero para bien o para mal. A veces yo acabo una novela y me ha encantado, hago una crítica de puta madre y al mes pensaba, bueno, tampoco era para tanto. Eso también pasa. Y al revés, a veces igual metes una segada y luego piensas, hombre, también te podía hacer... Pero bueno, el fútbol es así. Has dicho dos palabras que me parecen muy interesantes. Lealtad y, bueno, no lo has dicho como tal, pero has hablado de la envidia. ¿Qué abunda más en el sector? Por supuesto, la lealtad. Preferías hablar de cocina, ¿eh? Total. Pues las pechugas... a ver... Yo debo decir que la mayor parte de los compañeros que yo he conocido son gente maja, son buena gente. Y quizás en el sector de la novela negra o esto, me he encontrado que en el fondo todos tenemos como una historia de artesanos. Muy poca gente va de artista, ¿no? Soy Graham Greene, ni Graham Greene iba de artista, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha... yo me he encontrado que el 80-90% de la gente con la que yo he conocido a través de los libros, hostia, pues me caen bien, son buena gente. Y bueno, buena gente en el sentido de que no son malas personas, eso no. Envidia, evidentemente. El escritor es un tipo que le gustaría que solo publicara él. O sea, a mí me gustaría yo ser la novedad del año, el mejor escritor de la década, el Nobel de todos los sitios y que el resto de escritores no publicaran nunca. Tú llegas a una librería y estás pendiendo Z, o sea, ¿dónde está mi nombre? Dice, es muy complicado, o sea, ¿te alegras de los éxitos de los demás? Sí, pero, ¿sabes? Pero poco, te alegras pero poco. Hacen una peli, una serie y tú, qué bien, guay.
Pensando, tengo que hablar con mi agente, ¿qué pasa conmigo? Eso pasa. Luego esto, ¿no? Gente en redes, ¿no? Quiero compartir con todos vosotros que he conseguido una traducción en Turquía. Y tú, qué guay, qué tío más noble, ¿no? Compartiendo con nosotros sus alegrías. Entonces... Pero, o sea, todos nos morimos de eso, pero es que sin eso no eres escritor. O sea, sin ego, no eres... o sea, sin ego, sin tú creer que hay un sitio en el mundo donde hay una persona que tiene que dar su versión, su mirada sobre cómo funciona el mundo, sin ego no consigues tener una carrera, no consigues ir adelante. Sin creer en ti, no consigues seguir. Y entonces, combinar el creer en ti y no creer que eres el mejor del mundo, una convención de escritores, de 500 escritores, es una convención de 500 personas que se piensan que son los mejores escritores. Cada uno. Entonces, bueno... Pero bueno, supongo que con los terapeutas pasa igual, o sea, yo también... A Valladolid, por eso venís de 2 en 2 cada día. Sí. No, y él es mejor que yo, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, es que efectivamente hay que gestionar el ego, hay que exponer tus miedos, tus intimidades, ¿no? Porque al final Exacto. cuando escribes y a los ojos de todo el mundo y que hagan la crítica. Queda poco tiempo de charla, aunque se nos está pasando volando, entonces quiero que nos hables de lo que estás cocinando ahora. Vale. Ya el último libro que publicaste, comentaba antes cuando te presentaba, es Trizas, que es un poemario, y ahora vuelves otra vez a la novela. Bueno, se va a reeditar Taxi y vuelves a una novela. ¿Qué nos puedes avanzar de esa novela que vas a editar con Salamandra? Sí. Bueno, bueno, el título os lo voy a decir, o sea, no lo he dicho aún. O sea, si no os gusta, podemos hacer votación como estamos en las Cortes. Te voy a decir un secreto. Aparte de los que están aquí, nos están viendo en streaming. Ah, vale. Es que Están yo lo del siguiendo en streaming directo, siempre tengo la pero- sensación que es un cable puesto a la pared, pero bueno. Bueno, la novela se llama Objetos Perdidos. Bien. Título provisional, título Objetos Perdidos. Y bueno, es una novela... me interesaba un poco hablar sobre distintos personajes en una ciudad que a veces somos como objetos perdidos que estamos a punto de desaparecer, ¿no? Y esa idea de que a veces un mal divorcio, te echan del trabajo, dejas de llamar 2 meses o coger el teléfono y desapareces, ¿no? Esta idea me parece muy interesante y aparte en Barcelona pasó hace unos años dos cosas que eran una vez, un mes, un jugador de rugby australiano se mató porque quiso saltar para ir al lavabo y al mes desapareció otro jugador de rugby británico, ¿no? Que no se ha encontrado aún, ¿no? Entonces, aparte de que me pareció, mira, que hay un serial killer del rugby, con esa idea de gente que desaparece, de lo fácil que para nosotros, aunque la vida nos vaya bien, lo cerca que estamos de desaparecer, pues la novela va un poco de eso, de una serie de personajes que se encuentran en la ciudad que están desapareciendo y que quieren hacer cualquier cosa por ser importantes para el uno para el otro. ¿Por trascender? Sí. Yo creo que las novelas siempre hablan un poco de eso, ¿no? De la redención y la trascendencia, de ser importante para alguien, ¿no? En la vida, en el fondo, tú lo que quieres también es acabar, o sea, que la última, acabar haciendo algo que valga la pena, ¿no? Acabar haciendo bien a alguien, acabar... si vienen los nazis, esconder a Ana Frank, no delatarla, ¿no? O sea, quieres verte que en el último momento, cuando se te exija, tú des la talla. Yo creo que... Y las novelas ven eso, y yo creo que la vida también. No sé si tenéis alguna pregunta para Carlos Tanón. Es el momento porque nos queda muy poquito rato. Y no sé si hay alguna pregunta también de quienes nos están siguiendo en directo a través de redes sociales, a través del streaming. Sabéis que hay un hashtag Valladolid25, podéis comentar, preguntar y... Mi editora Si no hay sí- ninguna, yo sigo aquí de charla Sí. con Carlos encantada, ¿eh? Sí. Si nadie se atreve. Pero después, luego en la firma de libros, se para todo el mundo a preguntar. Eso. Pero aquí da un poco de vergüenza. Bueno, mi editora igual me está escribiendo por no haber dicho el título, pero bueno. Sí. Por eso, por decir el título, digo.
Oye, hablabas de esta novela de gente que desaparece. No sabemos si desaparecen también para empezar de cero. Si tú pudieses desaparecer y comenzar una vida de nuevo, ¿qué serías? ¿Volverías a ser escritor? ¿Serías mosquetero? ¿Serías músico? ¿Cocinero? Buah, yo tengo la sensación de que, o sea, la idea que es muy fascinante de empezar de nuevo, ¿no? De irte a Argentina y ¿cómo te llamas? Te llamas Víctor, ¿no? ¿Y qué eres? Pues panadero, ¿no? Yo tengo la sensación de que acabaríamos haciendo lo mismo, teniendo el mismo tipo de amigos, casándote con la misma pareja y al final siendo tú mismo. O sea, hay una frase de Heráclito que dice que el carácter es el destino. Cómo eres es lo que te pasa en la vida. Entonces, sí que a mí me fascina mucho la posibilidad de empezar de cero y a veces pasa. O sea, yo no sé, mi vida, por ejemplo, los últimos 5 años, sí que parece 2 partes de un libro que no tienen nada que ver. Hay personajes de la primera parte que no salen en la segunda. Y cosas buenas que tenía en la primera ya no lo tengo. Pero es fascinante, pero yo creo que siempre acabamos siendo lo que somos y no escapando de la manera que tenemos de relacionarnos. Ah, mira. ¿Cómo te inspiras cuando no estás inspirado? Te preguntan a través de las redes sociales. Bueno, lo que hago... no hago nada. Ese día no escribe. Me hago un café con leche, no... o sea, escribir es... yo, por ejemplo, cuando sé que puedo escribir una página y media buena y ya está, pero si no escribes, pues lees, te haces un café con leche, o sea, intentas nutrirte de otra manera, o sea, corriges, por ejemplo, eso también, o sea, quiero decirte que hay mucho trabajo alrededor de una novela que no solo es estoy en racha y estoy escribiendo y todo funciona, ¿no? Sí que no hay muchas pequeñas cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la inspiración que te tiene que pillar trabajando es un tópico que es cierto, pero también es verdad que hay días que estás bien y días que no atinas, y hay novelas que te salen en un primer borrador en 6 meses, 7 meses, y otras que tardas mucho más y eso no quiere decir que es eso. Entonces, bueno, hago trabajo de fontanería cuando no estoy inspirado. Carlos Tanón, gracias por compartir tus abolladuras durante todas tus novelas y tus poemas. Gracias. Nada, Un gracias fuerte a ti. aplauso para Carlos Tanón, por favor.